Vivimos, hermanos, en una generación que trivializa lo que es la salvación. Muchos creen que la salvación es simplemente decir yo acepto a Jesucristo en mi corazón. Algunos otros reducen la salvación a la esperanza que tenemos que después de morir vamos a ir a un lugar hermoso, al cielo. Y algunos otros creen que la salvación se trata de sentirse mejor, de tener paz, tranquilidad mental. ¿Y saben qué es lo más peligroso de todo esto? Lo más peligroso de todo esto, hermanos, es que la mayoría de esas personas que trivializan la salvación no son ateos, sino son creyentes. Personas que en algún momento en su relación con Dios estaban asombrados de la gracia que habían recibido, pero con el tiempo comenzaron a ver la salvación como algo común, como algo cotidiano, como algo ya sin valor. Permítanme ilustrárselos de otra manera, hermanos. Imaginen a alguien que vive frente al mar, que ahí nació, en una casa a la orilla del mar, y toda su vida ha vivido frente al mar. Todos los días escucha las olas, todos los días ve el horizonte hermoso, pero con el tiempo esa persona deja de asombrarse. Y por otro lado, pensemos en otra persona, alguien que ha vivido toda su vida allá en el centro del país, en el DF. Ahí nació y nunca ha salido de ahí. Esta persona anhela conocer el mar y ahorra durante años, y cuando tiene los recursos suficientes, viaja cientos de kilómetros, y cuando finalmente llega a la playa, se queda parado, deja que el agua de las olas toque sus pies descalzos, levanta su mirada al horizonte y contempla la inmensidad del mar, del océano, y queda completamente maravillado, perplejo por lo que están contemplando sus ojos. El mar no cambió, el mar era el mismo. Si se da cuenta, lo que pasa con estas dos personas es la percepción que tenía cada uno de ellos. Algo similar puede ocurrir, hermanos, con la salvación. Con los años, puede que nos hayamos acostumbrado a escuchar el Evangelio una y otra vez. Conocemos el Evangelio, repetimos el Evangelio, enseñamos el Evangelio, lo compartimos a otros. Y con los años podemos dejar de asombrarnos del Evangelio. Hermanos, esa pérdida de asombro, esa costumbre de mirar al mar de la gracia de Dios sin que se nos erice la piel, hermanos, es precisamente lo que Pedro quiere combatir en este texto, para asombrarnos. Así es que vamos a titular el sermón de esta mañana: la grandeza eterna de nuestra salvación. Dice así la palabra de Dios, primera de Pedro capítulo 1, verso 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Pedro está escribiendo, hermanos, a creyentes que estaban sufriendo. Y entonces les da estas palabras para
cambiar su enfoque. Personas que estaban en pruebas, en dificultades. Normalmente cuando estamos pasando momentos difíciles solemos voltear la mirada hacia nosotros mismos, hacia nuestra condición, y ¿qué encontramos? Depresión, ¿verdad? Brotan las lágrimas, nos victimizamos. Pero Pedro aquí, hermanos, hace algo muy útil, lo cual sería para nosotros también una buena enseñanza. Pedro les muestra a estos cristianos que están sufriendo la magnitud cósmica de lo que poseen. Les dice en esencia que aunque estamos sufriendo, no debemos de estar distraídos. No debemos dejar de estar maravillados por la gracia que nos sostiene. Es decir, Pedro no fue ese típico hermano que cuando estás en una adversidad, en un problema, viene y te dice, pues ánimo hermano, una palmadita, ¿no? Ánimo y ya. No, hermano, Pedro no fue así. Él lo que hizo es, yo les voy a hablar. Si están sufriendo, si están en dolor, si están siendo despojados, yo les voy a hablar de la grandeza eterna de la salvación que ustedes poseen. Recordemos, hermanos, el contexto general de esta carta. Como ya lo he comenzado a decir, fue escrita por Pedro a creyentes que habían sido dispersos, expatriados en Asia Menor. Cristianos que estaban experimentando rechazo, como decía nuestro hermano en la mañana, que por haberse convertido al cristianismo estaban siendo rechazados por sus familias, por sus comunidades. Y como todavía esas cosas ocurren todavía aún en México, en el sur de nuestro país, hermanos cristianos que por convertirse al cristianismo son echados por los católicos y son sacados de las comunidades. Pues a este tipo de hermanos está escribiendo Pedro, personas que estaban sufriendo rechazo, presión social, personas que estaban sufriendo por su fe. Y el propósito pastoral que tiene Pedro, hermanos, sin duda, pues es fortalecerlos. Y les dice algunas cosas antes en los versículos anteriores, les dice quiénes son en Cristo, les dice qué poseen en Cristo, les dice después de los... después en el versículo 13 les dice cómo debemos de vivir en Cristo y cómo se debe de sufrir también por Cristo. En los versículos anteriores, en el versículo 3 les habla de una esperanza viva. En el versículo 4 les habla de la herencia incorruptible reservada para ellos en los cielos. Les habla de la protección divina, diciéndoles que son guardados por el poder de Dios. En los versículos del 6 al 7 les habla a estos hermanos sobre el propósito de las pruebas y les pone el ejemplo del oro que tiene que ser refinado por fuego. En el versículo 8 les habla del amor que tienen los creyentes por Cristo a pesar de todo eso, de sin verle, sin haberle conocido físicamente como Pedro. Cristianos que nunca vieron a Jesús físicamente, a pesar de ello ustedes lo aman. ¿Y cuál es el resultado de todo eso? Llega al versículo 9. El resultado final de todo eso es la salvación de vuestras almas. Y justo cuando habla de esa salvación gloriosa, hermanos, el apóstol Pedro, que recordemos quién era Pedro. Pedro era un hombre sin letras, era un pescador del vulgo, alguien que ni siquiera tenía un título de nada, mucho menos de ser rabino o maestro. Pedro, esta clase de hombre sin letras, usa un recurso literario digno de un poeta, hermanos, para magnificar ante nuestros ojos lo que poseemos en Cristo Jesús. Para hacer grande de nuevo aquello que quizás por los problemas o las circunstancias de nuestra vida lo hemos reducido a algo común y corriente. ¿Qué es lo que hace Pedro? Hermanos, las palabras que acabamos de leer es como si Pedro hubiera abierto dos ventanas. Abre una ventana hacia atrás para que veamos a los profetas,
buscando, indagando, escudriñando, y luego abre otra ventana hacia arriba para que veamos a los ángeles inclinándose, conteniendo su aliento y anhelando mirar más de esa salvación que ahora tenemos. Hoy vamos a hablar, hermanos, de 4 verdades eternas sobre nuestra salvación. Y espero que con cada una de ellas se restaure nuestra capacidad de asombrarnos con el Evangelio. La primera verdad, hermanos, es que nuestra salvación en el pasado por los profetas fue anunciada y fue buscada diligentemente. Nuestro texto dice: los profetas inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Pedro está afirmando, hermanos, que los profetas del Antiguo Testamento no entendían completamente aquellas profecías que daban. Investigaban ellos mismos el significado de sus propias profecías. Ellos sabían que lo que estaban haciendo era para el futuro, era para alguien más en el futuro. Así, hermanos, esto nos debe de dejar en claro algo, y es que lo que nosotros poseemos hoy no lo obtuvieron ni el mismo Moisés, ese hombre que Dios usó para abrir y partir el mar en dos, ese hombre que se presentó ante Faraón para hablar en nombre de Dios y desatar las plagas y liberar una nación de Egipto. El gran profeta del Antiguo Testamento, el que escribió los primeros 5 libros de la Biblia, Moisés, no lo obtuvo, no obtuvo en su momento lo que nosotros tenemos hoy. Ni Moisés, ni Elías, ni todos los demás, hermanos, ellos estuvieron durante su vida buscando, pero no alcanzando. Buscando y buscando, trabajando, esforzándose. La palabra inquirieron significa literalmente hacer una búsqueda intencional. Los profetas, los grandes hombres de Dios que nosotros admiramos y quisiéramos ser como algunos de ellos, hermanos, ellos diligentemente indagaron, examinaron con cuidado, estuvieron rastreando pistas como si fueran detectives, investigando, siguiendo pistas para tratar de entender, de comprender. Pero Pedro nos muestra un contraste grande con ellos. Ellos hicieron todo ese trabajo y no lo disfrutaron como nosotros. No disfrutaron la salvación como tú y yo la podemos disfrutar. Ellos profetizaron acerca de la salvación, pero no la vieron con sus propios ojos. Nosotros, en cambio, hermanos, tenemos un evangelio completo, unas buenas noticias claras y concretas. Conocemos, aquellos sabían que vendría un Mesías. Nosotros conocemos quién es ese Mesías. Conocemos incluso su nombre. Su nombre es Jesucristo, el Hijo de Dios. Nosotros sabemos de la cruz. Nosotros sabemos de la resurrección. Nosotros sabemos del Espíritu derramado. Y sin embargo, ellos investigaban. Aunque no tenían el conocimiento, mire cómo estos hombres, sin tener todo lo que nosotros tenemos, ellos se esforzaban, investigaban con pasión ese evangelio incompleto. Esas pequeñas pistas que tenían, ellos buscaban con pasión y amaban esas palabras, esas promesas. Y entregaban sus vidas por esas promesas, por esas pequeñas pistas, por esas piezas del rompecabezas que no sabían. Ellos investigaban con pasión, hermanos, aunque su evangelio era incompleto.
¿Y qué de nosotros con un evangelio completo? A veces lo escuchamos con poco interés y sin asombro. Ellos dedicaron sus vidas a ser esos buscadores del tesoro escondido. Yo he visto, me gustan los programas, los documentales o programas de televisión donde hay buscadores reales de tesoros. Y como ellos por una pista, por algo que escucharon, empiezan a buscar ese tesoro que dicen que existe en algún lugar. Y se vuelve su pasión rastrear ese tesoro. Hablan de ese tesoro escondido, buscan ese tesoro escondido, lo buscan con pequeñas pistas. Así eran los profetas, tenían un mapa incompleto. Un mapa incompleto, y aún así no dejaron de buscar con pasión ese tesoro. Tenían pistas, pero fragmentadas. Y todos ellos murieron, hermanos, tratando de unir esas piezas, para que un día otra generación simplemente extendiera las manos y recibiera el cofre abierto del tesoro. Eso somos nosotros. Eso eres tú. Eso eres tú. Pedro quiere, hermanos, restaurar el asombro de la gloriosa salvación, diciéndonos que desde el Génesis hasta Malaquías, hermanos, el tema siempre fue lo mismo: la gracia destinada para ti. La gracia destinada para ti, mujer, para ti, hombre. Pedro quiere mostrarnos que Cristo no aparece de repente en la historia de la humanidad. Ahí en Mateo, ¿verdad? Pedro quiere recordarnos que Cristo estaba prometido, anunciado y anticipado para nosotros. No para ellos, para nosotros. Y Pedro quiere, hermanos, que veamos que los sufrimientos y la cruz de Cristo, hermanos, fueron el propósito eterno de Dios para salvarnos. Y hermanos, si esto es vital, nuestra salvación nunca ha sido el plan B de Dios. Desde la eternidad, Dios determinó salvarnos y cuidarnos. ¿Escuchó? El plan de Dios es salvar a su pueblo y cuidar a su pueblo, hermano. Desde la eternidad. Así es que si nosotros contemplamos la historia, podemos ver que imperios ascienden y luego caen. Es Dios escribiendo la historia de tu salvación. Mientras Israel fue llevado al exilio, ¿me escuchó? ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Lees el Antiguo Testamento y ves a un pueblo que necio y es despojado de todo lo que Dios les ha dado, su tierra, su gobierno, esa tierra que fluye leche y miel, y luego vienen otros imperios y se los llevan cautivos. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? En esa parte de la historia, tú y yo como pueblo de Dios estábamos en la mente de Dios. Cuando los profetas lloraban, hermanos, por la condición del pueblo de Israel, era Dios escribiendo la historia para que tú y yo fuésemos salvos. Dios preparando todo para la llegada de Cristo y salvarnos a nosotros. Hermanos, si Dios planificó nuestra salvación por siglos, ¿crees que ahora está improvisando porque tienes un problema? ¿Porque carecemos de algo? ¿Crees que Dios está improvisando ahora cómo resolver
tu dolor o tu problema, lo que estás pasando. No, hermanos. Siempre hemos estado en la mente de Dios. Y todo lo que ocurre, hermanos, es para eso, para salvarnos y cuidarnos. Tú escuchas las noticias y escuchas que Donald Trump y que aquí en México está la situación así, Estados Unidos allá, en Irán otras cosas, en Rusia otras cosas. Todo es Dios entretejiendo, toda la historia es Dios entretejiendo la historia para consumar la redención total de su pueblo. Así es que cuando nosotros vemos y volteamos hacia atrás y vemos, hermanos, esa salvación que estaba siendo anunciada por los profetas y que ellos no alcanzaron, yo digo, ¿qué consuelo tengo yo? ¿Qué gran consuelo tengo yo? La segunda verdad que puede restaurar nuestro asombro en la gloriosa salvación es que esta salvación está centrada en Cristo, en sus sufrimientos y sus glorias. Dice nuestro pasaje, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos anunciaba los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Pedro resume toda la historia de la redención con dos palabras. Toda la historia de la redención del hombre con solamente dos palabras. Hermano, ¿cómo hizo esto este hombre? Parece un hombre, sin duda era un hombre que está siendo inspirado por Dios, no era un estudioso, no era un hombre letrado. Y está haciendo aquí, hermanos, algo maravilloso. Resume toda la historia de la caída, de las promesas de Dios, de la obra de Cristo, en dos palabras: sufrimientos y gloria. Recuerde estas dos palabras, hermanos. Si quedan de este sermón, le quedan grabadas estas dos palabras, va a ser una bendición. Sufrimientos y glorias, en ese orden. Pedro, para hablar de la historia de la redención, no habla de las leyes de Dios, no menciona como decíamos ahorita, el levantamiento de los imperios y la caída de Israel, no menciona genealogías. Lo que hace Pedro es mencionar el eje central de toda la historia de la humanidad. El eje central de toda la historia de la humanidad es Cristo. Cristo. Vivimos en el año 2026 después de Cristo. Cristo es el parteaguas de toda la historia del ser humano. Cristo sufriendo y Cristo siendo glorificado. Ese fue el patrón de los profetas, hermanos, el mismo patrón, sufrimientos y glorias. Los profetas sufrieron y después para ellos se ha reservado una gloria. Es el mismo patrón para Cristo. Cristo primero sufrió y después la gloria. Es el mismo patrón, sufrimientos y luego gloria. El mismo patrón para la iglesia primitiva. Sufrimientos, persecución y después la gloria. Es el mismo patrón que hay para todos los creyentes. Primero sufrimientos y después la gloria. Primero la cruz y después la corona. Este es un patrón inalterable en el plan de Dios. No podemos hacer que Dios funcione de otra manera. Dios es así. Esa es la voluntad de Dios, inalterable. Primero dolor, después gloria. Y esta verdad conecta directamente, hermanos, con todos los creyentes que sufren. Pedro les está diciendo, lo que ustedes están viviendo ahora no contradice el plan de Dios. Tranquilos. Al contrario, si ustedes, como decía nuestro hermano en la mañana, pasamos por pruebas, esto no contradice que no seamos creyentes. Al contrario, lo puede estar afirmando. Porque somos creyentes. Estamos pasando por pruebas. Estamos luchando. Estamos resistiendo.
El camino del cristiano, hermanos, y es el mismo camino de Cristo. Humillación y luego exaltación. La cruz primero y después resurrección. Dolor y luego gloria. Y cada uno de nosotros, si seguimos a Cristo, no podemos ir por otro camino. Vamos por el mismo camino. Hermanos, si Cristo no fue a la gloria evadiendo la cruz, hermanos, ¿por qué pensamos nosotros que yo sí puedo evadir la cruz? Que yo sí puedo evadir el dolor, o que yo me merezco una vida mejor, que yo no me merezco esto que me pasa a mí. ¿Acaso Cristo sí lo merecía? ¿Y quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Por qué pensamos nosotros así? Dice la palabra que el Hijo de Dios, que Jesucristo fue perfeccionado por el sufrimiento. Cristo tuvo que ser perfeccionado por el sufrimiento. Entonces, ¿por qué a veces nos sorprende el fuego de la prueba? ¿Por qué nos sorprendemos nosotros? Cuando se nos quita algo, cuando perdemos algo, todo cambia, decíamos, ¿verdad? La semana pasada. Hoy tienes salud, pero la salud no dura para siempre. Va a cambiar, vas a enfermar. Todo cambia. Hoy tienes, mañana lo pierdes. Si caminamos con Cristo, hermanos, si somos despojados o estamos sufriendo, si estamos caminando con Cristo, eso no es una evidencia de abandono. Si somos verdaderos creyentes y vivimos en justicia, el dolor es la evidencia de nuestra unión con Cristo. No rechaces el dolor. Cristo es suficiente. Pedro también dice que el Espíritu anunciaba por los profetas los sufrimientos de Cristo, ¿verdad? Dice nuestro texto, los profetas por el Espíritu Santo ellos anunciaban los sufrimientos de Cristo. Y uno se pregunta, pues ¿dónde? Bueno, en muchas partes en el Antiguo Testamento. Cuando Isaac lleva a sacrificar a su hijo, cuando Abraham lleva a sacrificar a su hijo Isaac, era Cristo. El cordero pascual, ese animalito inocente en el Antiguo Testamento que tenía que ser sacrificado, transferirle a él los pecados y que ese animalito muriera y recibiera el castigo que el pueblo merecía, era una figura de Cristo. ¿Dónde los profetas anunciaron eso? Bueno, el Salmo 22. Me horadaron las manos y los pies. Estaban anunciando a Cristo en la cruz. En Isaías, el siervo sufriente, ese siervo herido por nuestras rebeliones. Los profetas, hermanos, miraban fragmentos, sombras, figuras de todos esos sufrimientos. Ellos hablaron de las heridas de alguien. Pero nosotros, hermanos, vemos claramente al cordero que fue inmolado en la cruz. Ellos miraron un cordero, nosotros miramos al Hijo del Hombre, a Jesucristo, el hombre sin pecado muriendo en la cruz. Ellos hablaban de sangre y miraban sangre derramada en el altar, esa sangre que tenía que ser derramada para expiar los pecados. Nosotros conocemos el verdadero altar, que fue la cruz del Calvario, donde fue derramada la sangre de Cristo. Pedro dice que los profetas miraron esos sufrimientos, pero no solamente dice que los profetas miraron y anunciaron esos sufrimientos, sino que también dice que anunciaron las glorias que venían.
posterior a esos sufrimientos. Todo un despliegue de gloria que iba a venir después de los sufrimientos, dolor y luego gloria. Ellos, hermanos, vieron como fragmentos de esas glorias la resurrección en el Salmo 16:10. No dejará mi alma en el Seol, ni me permitirá que tu santo vea corrupción. El salmista, cientos de años antes, hablando de la resurrección de Cristo. La ascensión en el Salmo 68:18. Subiste a lo alto y llevaste cautiva la cautividad. La ascensión de Cristo. La entronación, Salmo 110. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Anunciaron, hermanos, el envío del Espíritu Santo a todos los creyentes, profeta Joel, y derramaré mi espíritu sobre toda carne. Fragmentos y fragmentos, pero fragmentos ya no solamente de dolor y de los sufrimientos de Cristo, sino de las glorias que venían detrás de esos sufrimientos. Resurrección, ascensión, entronación, el envío del Espíritu Santo a todos los creyentes, la salvación del pueblo que no era pueblo, la salvación de los gentiles. Génesis 12:3, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Una salvación que no iba a ser exclusiva para un pueblo en particular, a Israel, sino una salvación que sería para todos para hombres y mujeres de todas las razas. Ellos también anunciaron la gloria futura en el reino eterno. Isaías 65, yo crearé cielos nuevos y tierra nueva. Fragmentos, piezas. Pero si se da cuenta, ellos hablaron de los sufrimientos de Cristo y también de las glorias, porque el sufrimiento, hermanos, no es el punto final. Y esto debemos de verlo nosotros bajo el enfoque bíblico y entendiendo el plan de Dios. Hay sufrimiento ahora para el pueblo de Dios, sí, pero no es el punto final. Así como los profetas vieron las glorias futuras después de los sufrimientos de Cristo, nosotros también tenemos que ver ese despliegue de gloria que habrá después de este dolor, de esta agonía, de esta pérdida que a veces que puedas estar pasando. Dios no ha fracasado. Cuando somos despojados, cuando somos perseguidos, cuando estamos resistiendo una prueba, no es porque Dios haya fracasado. Al contrario, es parte del cumplimiento del propósito que Dios tiene para su pueblo. Que un creyente esté pasando por una prueba, decía nuestro hermano en la mañana, y lo ratifico en este momento, no significa que su fe haya fracasado. Hermanos, entonces, no solamente veamos el sufrimiento. Si solamente nos enfocamos en el sufrimiento y lo aceptamos con resignación, que no es bueno eso, hermanos, estaríamos solamente leyendo la mitad de la historia. No. Si solamente vemos la prueba, hermanos, estaríamos ignorando la gloria que viene después de ella. Yo creo que el apóstol Pedro está haciendo algo importante en esta iglesia a la que escribe. Él pretende que estos hermanos que lloran levanten su mirada y se den cuenta que el mismo patrón que llevó a Cristo del Calvario al trono es el mismo patrón que llevará a la iglesia del dolor a la gloria. Pero Pedro no termina ahí, dice algo aún más sorprendente, hermanos, una tercera verdad gloriosa de nuestra salvación. La salvación fue una salvación
Ellos anunciaron una salvación administrada para nosotros. Dice el versículo 12, a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Qué declaración tan impresionante. El trabajo de ellos, el esfuerzo de ellos, la administración de ellos, no fue para ellos, fue para una generación futura. Lo que tú y yo escuchamos cada domingo, lo que tú y yo en el credo, que es un resumen del Evangelio glorioso, recitamos quizás de una manera muy sin razonar lo que estamos haciendo, sin darle el valor de lo que estamos hablando, hermanos. Lo que tú escuchas cada domingo, lo que tú recitas cada domingo, ese evangelio que tenemos presente en esta iglesia cada domingo, fue algo que ellos jamás, a pesar de su trabajo y de su esfuerzo, lograron comprender. Cada domingo tenemos un tesoro abierto y tú llegas, extiendes tus manos, lo recibes. Cada domingo, cada día del Señor, tenemos nosotros un evangelio completo, claro, revelado, que ha sido el resultado de una revelación progresiva donde las piezas se fueron armando a través de los siglos. Vamos a la escritura, Hebreos 11:34, vea lo que dice. Okay, lo tienen en su pantalla, dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor. ¿Para quién? Para nosotros. Ese nosotros es, yo cuando leo ese pasaje es para mí. Esta palabra debes de hacerla tuya. Dios proveyó una cosa mejor para mí, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Dios nos dio, hermanos, una bendición más grande que la que le dio a Moisés y a Elías, Zacarías, a Joel. Dios quiso darnos algo mejor. ¿A quién? A nosotros. Un evangelio completo a nosotros. A ellos les dio pedacitos y a nosotros nos dio toda la revelación de su plan, de su voluntad, para que miráramos asombrados a la obra que su Hijo Jesús hizo por nosotros. Nosotros tenemos un anuncio glorioso, no un anuncio por cumplir como ellos lo tenían. Ellos anunciaban cosas por venir. Nosotros tenemos un anuncio de algo que ya ocurrió, un anuncio cumplido. Observen esta frase, dice, no recibieron lo prometido. Ellos recibieron promesas. Y a pesar de que solamente fueron promesas, ellos creyeron, ellos esperaron y ellos anunciaron el evangelio. Y dice, pero Dios proveyó algo mejor para nosotros. Y es exactamente lo que Pedro está diciendo en su primera carta. Somos tan bendecidos de vivir en esta parte de la historia. Iglesia, somos tan bendecidos de vivir en esta parte de la era redentiva. Somos tan bienaventurados que Jesús mismo lo dijo. Mateo 13:16. Bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Somos tan bienaventurados
de estar de este lado de la historia, donde tenemos el testimonio de que el Hijo de Dios se encarnó, se hizo hombre, vivió perfectamente y tomó nuestro lugar en la cruz y sufrió y derramó su sangre completa para limpiar nuestro pecado. Le vimos, nuestros ojos pueden contemplar claramente a Jesús, lo que Él hizo, y escucharlo. Aquí tenemos las palabras de Cristo en los evangelios, su enseñanza directa, hermanos, su enseñanza clara y directa hacia nosotros. Qué bienaventurados somos, porque tus ojos pueden ver, porque puedes oír a Cristo. Muchos profetas y justos desearon lo que ustedes tienen y no lo obtuvieron ellos, no pudieron, no era para ellos, era para nosotros. Qué privilegio vivir de este lado de la historia, hermanos. Cómo me hubiera gustado estar ahí cuando Moisés abrió el mar rojo y cruzar el mar y ver a los enemigos, al pueblo de Egipto siendo ahogados cuando el mar se cerró. No, hermano. No. Qué privilegio vivir de este lado de la historia, donde el Espíritu Santo es derramado en mi corazón, ha sido derramado en mi corazón, donde puedo escuchar claramente las palabras de Jesús, donde puedo ver claramente lo que Él hizo para salvarme. Somos muy privilegiados, hermanos, de vivir este tiempo. Y no porque en este lado de la historia no haya dolor. No porque de este lado de la historia no haya problemas, sino porque nuestro dolor ahora entendemos que tiene redención. Porque ya vimos a Cristo, dolor y luego gloria. Y Él ha prometido también para nosotros dolor y luego resurrección. Nuestro dolor tiene redención, hermanos. Para nosotros ya está clarísimo que nuestras luchas ya tienen una victoria asegurada. Para nosotros ya es clarísimo, hermanos, que nuestra esperanza ya tiene un nombre específico, se llama Jesús, el Cristo resucitado y exaltado. No está en sombras, es Cristo que está en el trono. Pero Pedro no cierra el pasaje aquí, ahora abre otra ventana. Abre la ventana hacia el pasado, decíamos, y abre una ventana hacia el cielo. Ya no es hacia atrás, hacia la historia, es hacia arriba. Mientras los profetas, hermanos, miraban el porvenir, dice Pedro, que están los ángeles inclinándose ahora mismo desde arriba, mirando el resultado de esa salvación que fue anunciada por los profetas. Y están mirando el resultado de esa salvación. El mundo celestial está perplejamente asombrado de que tú seas salvo. ¿Escuchó? Los ángeles están perplejos y asombrados de que tú seas salvo, de que en tus manos tengas el tesoro abierto que buscaron los santos hombres de Dios en el Antiguo Testamento. Tú los tengas en tus manos. Nuestra salvación es grande, anunciada por los profetas, centrada en Cristo, administrada para nosotros y, hermanos, del asombro de los ángeles. Dice el versículo 12, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. La palabra mirar en el griego es parakupto, que significa literalmente inclinarse para mirar atentamente. Los ángeles
Acostumbrados a ver cosas maravillosas y asombrosas, estos seres creados por Dios vieron la creación. Fueron testigos de la caída del hombre. Han sido testigos y han visto por siglos a la humanidad en desgracia por causa del pecado. Pero también fueron testigos los ángeles que la segunda persona de la Trinidad, Dios eterno, en un punto de la historia, hace 2026 años aproximadamente, dejó su trono de gloria, descendió a este mundo cargado de pecado, y el Dios santo y eterno a este mundo de porquería, de inmundicia, vino y se hizo hombre y habitó con nosotros. Por el Espíritu Santo fue engendrado, nació de María Virgen, como dice la Escritura, y vino a padecer. Cuando los ángeles vieron esto, hermanos, cuando el cielo ve nuestra salvación, lo ve como una obra de valor incalculable, como algo inaudito, como algo inigualable. Dios eterno entre los hombres para salvarnos. Por eso los ángeles expresaron en el momento del nacimiento de Jesús. La Biblia dice que hubo un canto celestial. Los ángeles se aparecieron y cantaron en esa Navidad. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Había asombro en estos seres celestiales. La salvación anunciada ha llegado. Si los ángeles se asombraron, hermanos, siendo espectadores, se asombran ellos siendo espectadores de la salvación de los hombres, ¿cómo no deberíamos nosotros de asombrarnos, de sentirnos agradecidos, siendo nosotros los que somos directamente beneficiados de esta salvación tan grande? Si ellos alaban por la salvación nuestra, ¿cómo nosotros no hemos de cantar con gozo, con júbilo? Porque Dios nos ha salvado. Porque Dios ha venido y ha perdonado nuestros pecados, nos ha reconciliado con Él, tenemos vida eterna. No debemos de ver la salvación como algo común y cotidiano. Así es que seguramente la iglesia a la que escribió Pedro en esos momentos de tribulación, de despojo, de persecución, se sentía pequeña. Los hermanos se podían sentir vacíos como a veces nos sentimos nosotros, golpeados por la vida, cansados de luchar. Recuerda esto, tú no necesitas un ánimo, hermano, échale ganas, tú necesitas recordar el evangelio y maravillarte de nuevo. Tu salvación fue anunciada por los profetas del Antiguo Testamento, fue ya cumplida por el Hijo de Dios y está siendo contemplada ahora mismo por los ángeles. No eres insignificante, no somos un accidente en la historia, eres parte del plan de Dios que el mismo cielo, cuando lo observa, se maravilla. Ya no vivimos, hermanos, lejos del mar, de la gracia de Dios. Ya no vivimos allá lejos del mar de su gracia. Ya estamos de pie, hermanos, frente al mar inmenso de su misericordia. Levanta tu mirada, hermanos, y mira el horizonte. Mira el horizonte de tu redención y llénate de gozo como la primera vez. No es común, no es cotidiano.
Tu salvación es algo maravilloso, inigualable. Deja que el sonido del mar de la gracia te envuelva. Yo le rogaba a Dios mientras estaba ahí, estas palabras me impactaban. Y le decía a Dios, ¿por qué, Dios, tan fácilmente me dejo de asombrar de lo profundo, de lo inigualable, de lo inmenso que es tu amor para conmigo? No es justo. Soy pecador. Ayúdame, oh Dios, a temblar, a emocionarme, a gozarme otra vez ante la grandeza de tu gracia. Que no se me olvide que antes yo vivía lejos de este mar de gracia sin conocerlo. Pero a veces hemos perdido el asombro. A veces lo reducimos a una rutina. Cuando esta salvación que tenemos, hermanos, es tan grande que nunca dejaremos de comprenderla. Lo que Dios nos ha dado es tan grande que nunca por la eternidad, hermanos, ni cuando estemos en su presencia, terminaremos de profundizar en lo que Dios hizo por nosotros. Y por eso eternamente estaremos adorándole, maravillados. Padre,